Joao Fonseca tiene un problema. Tiene un problema. Yo soy la voz de Tony prácticamente. Tony. Joao Fonseca. Bueno, tiene un problema y eso es lo que vamos a intentar hablar aquí en este vídeo porque, a ver, nosotros le tenemos aprecio a Joao y su caso no, digamos, es diferente al de otros muchos jóvenes que en los últimos 20 años han surgido en un gran torneo, han pegado, digamos, una explosión a nivel mediático y las expectativas tanto nacionales de en su propio país como fuera, pues le han podido. Y eso es lo que vamos a tratar aquí porque después de perder esta semana en el torneo de Buenos Aires, en primera ronda, un torneo donde defendía el título, donde tenía presión, donde él justo a su llegada en la rueda de prensa, en el Media Day, pues hablaba de cómo soportar esa presión que se le viene de nuevas porque era la primera vez en su vida que llegaba a un torneo donde defendía el título. Y claro, esta derrota le ha dolido, ha dicho, me ha dolido bastante, me voy bastante tocado mentalmente por lo ocurrido. Y yo creo que toca hablar del problemilla que tiene encima de la mesa Joao, amigo Magic, porque hay mucha tela que cortar, ¿eh? Sí, yo quiero empezar con un disclaimer y es: yo sigo confiando en Joao Fonseca, yo sigo creyendo en su potencial, sigo pensando que es un tenista cuyo techo es para hacer cosas grandes en este deporte, pero llegados a este punto, mira, mejor que el problema te llegue tan pronto, cuando al final él va a entrar 19, 20 años, está en una etapa todavía súper temprana de su carrera, y poder atajarlo, poder manejarlo, poder maniobrarlo tan pronto, a que a lo mejor te llegue con 23, 24, que de repente te comes la madurez de tu carrera y todavía no estás en la élite, y este problema te acaba, digamos, un poco cercenando cualquier posibilidad de hacer algo grande en este deporte, ¿no? Se le ha visto toda esta semana a Joao con un extra de presión, con un extra de ansiedad en las ruedas de prensa, en las comunicaciones que tiene con la prensa, que podría uno incluso, hostia, hacer mella, ¿no? En lo que nosotros pensamos de Joao y hacer mella en él, ¿no? Decir, oye, ¿cómo es posible que este chaval, que al final todavía no ha hecho nada, entre comillas, en el mundo del tenis, se sienta tan apesadumbrado y se sienta que el peso de la presión o el peso de lo que se le coloca como él sobre él sea tan grande como para hacer que pierda prácticamente el brillo, ¿no? Y es un poco lo que hemos visto esta semana en Buenos Aires. Perdió ayer contra Tabilo, defendía título. Tabilo es un rival bastante bueno y fue un buen partido, salvo algunas bolas de partido de Joao, pero se le han visto algunos problemas. Yo le vi ayer algunos problemas, estuve viendo un poco el partido y le vi problemas que están ahí a nivel físico, a nivel de movilidad, a nivel de precipitación a veces en su juego. Y hace muy poquito el tío te ganó Basilea, o sea, están experimentando una etapa de subidas y bajadas, pero este año ha empezado con problemas físicos, y los problemas físicos, más la presión que le llega en su país, sobre todo, que ahora hablaremos sobre ello sin lugar a dudas, porque creo que es una presión que, hablabas tú de Zverev, ¿no? De Shapovalov, hemos hablado fuera de cámara, creo que es una presión que no ha experimentado ninguno de ellos. Esta va más allá, o sea, es la de un país volcado con un tipo que puede darles la gloria que no ven desde hace 20 años, y esto es mucha tela comparado con Alcaraz o con Zverev o con Shapovalov. Esa presión, unida a los problemas físicos, puede, yo no quiero decir enterrar la carrera porque es muy pronto, pero sí que puede bajar el ritmo de progresión de un tipo que apuntaba a hacer cosas grandes. Algunos se preguntarán, ¿de qué problema estáis hablando? Bueno, ahora vamos a sacarlo porque la verdad, como digo, esto viene de lejos. Como tú dices, el tema de Brasil hay que tenerlo muy presente. Es algo que quizás a nosotros, los que sean de Latinoamérica, que nos estéis viendo, incluso alguno de Brasil, entenderá un poco la situación. Los de fuera, los españoles y tal, no podemos entender en un país tan grande, sí, al final el tema de los deportes, que ellos lo viven de una manera tan especial. El hecho de haber surgido un tenista que pueda hacer soñar un poco al país con volver a tener un número uno, un ganador de Grand Slam, como lo fue Guga Kurten, pues se volcó justo aquí. Esto fue finales de 2024, cuando Joao Fonseca gana las Next Gen ATP Finals. Empieza 2025 por todo lo alto, ganando el torneo de Canberra y ganando en primera ronda del Open de Australia a Andrei Rublev. Y es ahí donde empieza a gestionarse un poco una situación, como digo, especial, porque aquí estamos viviendo, todavía no habíamos presenciado grandes finales entre Alcaraz y Sinner, pero sí que había, digamos, ese rum de que aquí había una rivalidad especial y que Joao, muchos, y aquí ya lo hemos dicho muchas veces, yo personalmente me incluyo, pusimos el listón demasiado alto para él de primeras y pensamos que podía ser el trío, digamos, el tercero en discordia. Y esa presión empezó a gestarse en la cabeza de Joao, también en su entorno, y ganando justo hace 12 meses gana Buenos Aires, y es ahí donde ya la gente empieza, uy, cuidado que aquí hay
Porque no es sencillo que un jugador a los 2 meses de empezar en el circuito te gane un título. Estamos hablando de un jugador que está dotado de un don especial, de algo... 18 años, 18 también años. súper joven. Sí, sí. Y es ahí donde, como digo, se empieza a gestar un poco esa expectativa. El país se vuelca con él. Brasil va a muerte con Joao Fonseca. Él mismo lo decía, esto no lo decimos nosotros, que él abría medios allí o encendía la televisión y salía él y le ponían ya el nombre de abajo, el nuevo Guga Kurten, futuro ganador de Grand Slam, el tercero con Alcaraz y Sinner. Y eso, quiera que no, se te mete en la cabeza de un chaval tan joven de 18 años. Y Maggi, ya el año pasado empezamos a ver cosas en él que se notaban que se sobrepasaba. Hay una imagen que a mí, de hecho, me parece que es bastante llamativa y sorprendente cuando gana un partido en Roland Garros, que rompe a llorar y empieza a decir, es que desde Brasil, esto, las palabras textuales suyas, desde Brasil me meten tanta presión que esta victoria ha sido como una liberación. Imagínate lo que tiene que hacer, lo que tiene que ser salir a pista sintiendo esa presión extra que tiene encima de un país, ¿no? Sí, porque recuerdo que en esa gira de tierra él venía de hacer pues una locura, ¿no? En Buenos Aires, gana el título de manera inesperada, las expectativas se disparan. Luego en Indian Wells y Miami recuerdo que había unas expectativas también brutales sobre él. Hace un muy buen partido contra de Miñaur, lo pierde, pero la gente que le ve en Miami le ganó, por cierto, también a Lerner Tien, ¿no? Que es un rival generacional, entre comillas, y ya las expectativas eran muy buenas, y la gira de tierra no lo hizo del todo bien, le costó adaptarse a esa nueva gira, a ese nuevo pasar 3-4 semanas seguidas en Europa. Y yo creo que con razón le dimos margen y supimos que era algo normal que en su primer año en el circuito tuviese altibajos, tuviese momentos muy buenos y momentos muy malos, porque al final por primera vez un chaval de 18 años está saliendo del cascarón prácticamente, porque él no tenía experiencia viajando por Europa durante tanto tiempo, viajando por Norteamérica o en Australia incluso, ¿no? Entonces recuerdo que antes de este partido de Roland Garros venía de una gira con más bajos que altos, con más sombras que luces, y cuando le gana a Urkacz en primera ronda, que fue además una victoria sensacional, que le ganó con mucha contundencia, ostras, es como, wow, sigo siendo capaz de hacer esto, pero por un momento pensé que el mundo y las expectativas se me iban a comer, ¿no? Y se me iban a echar encima. Y ahora estamos viendo otra vez un poco esa misma situación, porque ayer, después de perder en Buenos Aires, de nuevo comparece en rueda de prensa un poco con los ojos medio llorosos, con la sensación de que no lo ha hecho del todo bien defendiendo el título por primera vez y con la sensación de que tiene que no solo lidiar con esa presión y esas expectativas y ese ruido mediático que se genera en Brasil, sino también ya con todo lo que conlleva formar parte del circuito de manera habitual. Las lesiones, los problemas físicos, gestionar tu calendario, mirar si en tu equipo necesitas algo nuevo, mirar si tienes que cambiar cosas en tu tenis, cambiar cargas de trabajo si esto no te funciona. Y es como que está llegando todo en el mismo momento, se le une a las expectativas desorbitadas, porque lo que hay en Brasil es desorbitado a su alrededor. Da igual cómo esté Fonseca, que siempre hay un grupo, un contingente de brasileños enorme animándole, siempre va a generar titulares tremendos en su país, todo el mundo va a estar volcado con él. Y esto a un chaval que se le ve incluso demasiado bueno para esto, ¿no? Con demasiado campechano, como si todavía no tuviese ese instinto asesino para decir, bueno, a mí me da exactamente igual lo que hablan de mí en mi país, y si se enfadan conmigo se enfadan, yo voy a lo mío, ¿no? Él como que todavía tiene esa sensación y ese miedo de no corresponder al apoyo y a la expectación que se genera con él, ¿no? Y es como que se está todo viniendo en el mismo momento, José, a la misma vez, y nos está dejando un Fonseca que cada vez duda más en su tenis, que cada vez le cuesta más encontrar el orden en pista y que tiene muchas cuestiones a resolver, especialmente en el apartado físico y de gestionar los momentos importantes en un partido que cuando aterrizó en el circuito era una de sus principales fortalezas. Fíjate que el físico está ahí, o sea, esto es un tema que también, vemos, es un melón que hay encima de la mesa que hay que abrir, que bueno, eso al final es algo que tendrá él que trabajar, porque en un tenis como el actual sin físico no vas a ningún lado, da igual el talento y el don que tengas. Hay muchos vídeos que han rulado en las 2 últimas semanas en Twitter, donde la gente comenta un poco el estado físico de Joao Fonseca. Tiene unos problemas de espalda que bueno que él tendrá que solucionar, pero dejando eso al lado, esto es un problema, como digo, un poco mayor. El año pasado te gana Basilea en una gran semana, que es un poco la muestra de lo que él puede hacer cuando juega un poco más liberado y de lo que realmente puede hacer, y termina el año en una muy buena posición para la edad que tenía, dentro del top 40. La cosa es, el problema que tiene Joao Fonseca por delante, que se ha, digamos, hecho más grande justo 12 meses después en su primer gran torneo, donde surge ahora este melón por abrir con el tema del problema que tiene, es que él va a tener un problema para siempre en su carrera hasta que no empiece a solucionarlo. Y esto es como cuando se crea una bola de nieve que empieza a rodar
Y si la dejas correr más de la cuenta, puede llegar a un tamaño de, vamos a ver, que ya te sea absolutamente imposible de controlar. Y hay que poner las soluciones para él, en su caso, cuanto antes. A mí este caso de Joao Fonseca, que como digo, no es nuevo, esto nos ha pasado en los últimos 20 años, hay multitud de ejemplos, a mí me recuerda mucho al de Alexander Zverev. Zverev, en este torneo en Hamburgo, 2014, surge un chaval que no había ganado ni un solo partido a nivel ATP, de repente en su casa, en Hamburgo, con 17 años, te gana 4 top 100 y se planta en semifinales. Esto fue un bombazo. O sea, en Alemania, que puede ser un país un poco parecido en ese sentido a lo que busca Brasil, que después de Boris Becker no ha vuelto a tener un número 1 ni ganador de Grand Slam, ya le catalogaron el nuevo Boris Becker. Aquí tendremos un nuevo número 1, este chaval va a ganar muchos Grand Slams, y desde un primer momento a este chaval le meten unas cantidades de expectativas en la cabeza, ya no solo de fuera, sino las que él mismo iba cogiendo y que le iban diciendo, oh, chaval, tú eres muy bueno, tú vas a ganar 10 Grand Slams. Y él en su cabeza se veía ya ganando grandes títulos. ¿Y qué ha pasado? Pues yo creo que 12 años después podemos empezar a discernir un poco de la situación que tiene el alemán por delante, porque 12 años después no ha ganado todavía ningún Grand Slam, se le ha creado un miedo en su cabeza a la hora de enfrentarse a la victoria, que esto lo hemos visto multitud de veces, se vuelve un jugador que no es, más defensivo, y él mismo ya ha verbalizado muchas veces que esa presión que le puso la prensa alemana lo sobrepasó y le afectaba a los partidos. Y esto es principalmente lo que tiene que evitar Joao Fonseca, porque como se deje llevar por las expectativas de fuera, la que le imponga a la gente, los comentarios, el tú eres muy bueno, tú vas a ganar Grand Slams, va a hacer que pueda llegar al caso de Alexander Zverev o de otros tantos, como hemos hablado de Chapovalov y otros chavales jóvenes que despuntaron y luego, por diversas razones, porque no supieron rodearse de buenos entrenadores o no llevar bien las críticas, lo que sea, le terminan pesando. Y eso es lo que debería de evitar Joao, ¿no? Es difícil aislarte de todo el ruido mediático en un país que encima es el triple de pasional que Alemania, ¿no? Es verdad que las expectativas son parecidas, las situaciones a nivel tenístico de ambos países son parecidos. Las dos naciones han tenido referentes tremendos que elevaron el interés por el tenis a otro nivel. En el caso de Alemania, Boris Becker, en el caso de Brasil, Iga Kurten, pero el carácter de los brasileños es mucho más pasional, latino, ¿no? De ir a muerte con tu jugador, pues eso al final, en las buenas, evidentemente, la sensación de euforia es el triple de más, pues, excitante, pero es verdad que también en las malas, incluso ya se ve en redes sociales, ¿no? La cantidad de palos que le caen, no solo de brasileños, sino también de mucha gente latinoamericana, ¿no? Yo pienso que Fonseca tiene un mejor entorno que el que tenía Zverev. Creo que no está tan metido en la burbuja del tenis, burbuja familiar, no está tan cerrado a escuchar opiniones externas como la que tenía, como lo que le pasó para mí a Zverev en su momento y como lo que ha ido arrastrando a lo largo de los últimos años. Entonces creo que tiene más herramientas para lidiar con ello, pero también pienso que la presión desde su país va a ser mayor a la que le sometió a Zverev. Creo que el ruido mediático en Brasil es mayor que el ruido mediático que sufrió en Alemania Sasha, ¿no? Y también veía en el artículo, ¿no?, que tiraste tú en la web, que se puede comparar incluso con lo que le pasó a Carlos en 2022, ¿no? Que al final mucha gente lo catalogaba como el nuevo Nadal, o ya hubo mucha sensación, un pequeño run, ¿no? De decir, ostras, se nos va a ir Rafa y ahora aparece Carlitos. Y sí, Carlitos es el nuevo Rafa, pero es que incluso, fíjate que en el caso de Fonseca me parece más jodido para Joao, porque en el momento en el que surge Alcaraz, todavía Nadal está ganando. De hecho, llega a competir con Rafa Carlos. Todavía no había una urgencia o una presión tan importante sobre Alcaraz porque no pensamos o no imaginamos que el final de Rafa iba a estar tan cercano, ¿no? Y en el caso de Fonseca es todo lo contrario. En el caso de Fonseca no hay ningún referente brasileño. No hay nadie que en el corto o medio plazo, tanto en el pasado como en el futuro, venga para estar ahí compartiendo la carga, compartiendo la presión con Joao. Es él y nadie más, ¿no? Y las expectativas son muy altas y cuando se le ve en rueda de prensa, ya te digo, esa sensación, ¿no? De que él mismo no sabe cómo soportar esa carga, ¿no? Daría la vida por tener a otro jugador con el que decir, venga, te doy un 50% de la que me está cayendo a mí, te la paso a ti y yo estoy más tranquilo y hago mi camino y oye, yo acepto el 50%, pero el 50% por favor restante que se lo den a otros, ¿no? Y eso puede ser un poco, ya te digo, no creo que vaya a romper su carrera por completo, ¿no? Pero sí que puede ser un elemento que cuanto más tarde en manejarlo, en aislarse de ello, que es muy difícil y que es muy complicado, pero tiene que empezar a ser prioridad,
pues más tardía va a ser su progresión o más tardía va a ser para mí la evolución que le llegue a romper el techo que yo sigo personalmente creyendo que puede romper, que es el de ganar Grand Slams y el de estar ahí en la pomada, no sé, no creo que al nivel de Sinner Alcaraz, pero sí de ser un candidato a los grandes torneos. La cosa es que Zverev en su día también todos dijimos, este chaval va a ganar Grand Slams. Va a ganar Grand Slam, claro. Y 12 años después no la ha ganado, todavía. Efectivamente. ¿Lo logrará Joao? No lo sabemos. La cosa es, en España tenemos decenas y decenas de ejemplos de chavales que con 16, 17, 18 años despuntaron en algún torneo o en el Junior o donde fuera y que se lo cargaron las expectativas. El claro ejemplo es el de Carlos Boluda, que yo creo que es el más ejemplar de todos. Digamos, Boluda destrozaba los datos y los números, los récords de Rafa Nadal a su edad, y con 16 años se le plantan en la cabeza tanta cantidad de expectativas y de gente encima que quería chupar del bote, que destrozaron al chaval por completo. Y como estos hay muchos. Y Alcaraz, para mí, sabe salir muy bien, porque aunque tú dices, viene en una época en la que ya detrás suya había 15 lápidas de chavales que incluso han dejado el tenis con 22, 23 años o antes, porque no pudieron con esas expectativas de la etiqueta del nuevo Nadal. Alcaraz se hablaba también de él como el nuevo Rafa Nadal, aunque ya no, digamos, no era con la misma fuerza que hace 15 años, cuando surgieron otros, pero todavía se hablaba de eso. Y le podía, me acuerdo en algún torneo, bueno, de hecho todo el mundo lo puede ver, Alcaraz sobrevalorado, Alcaraz inflado, no es tan bueno como nos pintáis. Hombre. ¿Y dónde estará esa gente que en 2022 hablaba de Alcaraz como un inflado? Cuando en 2026 ha logrado ya 7 Grand Slams, ¿no? Pero la cosa es, Alcaraz empezó a ganar pronto, empezó a ganar muy rápido. Yo creo que eso le vino muy bien a Carlos, porque ya... yo me acuerdo que él había declaraciones que decía, yo no quiero que me habléis de Rafa Nadal, yo no soy el nuevo Rafa Nadal, yo soy Carlos Alcaraz. Y yo creo que hoy, a día de hoy, ya la gente habla de Carlos como Carlos Alcaraz. Nadie lo relaciona con Rafa, pero Joao en su país todavía sigue recibiendo el tema de Guakurten y le sacan el tema, y eso yo imagino que mentalmente tiene que ser complicado de gestionar. Eso es lo primero que yo creo que se tiene que intentar quitar. Da igual lo que digan de él, porque la misma prensa que hoy lo alaba o ayer le alababa, hoy a lo mejor tira un poco de prudencia y decir, joder, bueno, todavía es demasiado pronto. A lo mejor dentro de 3 años esa prensa que tanto le alababa, a lo mejor ahora le empieza a criticar en Brasil y a ver cómo gestiona eso. Él se tiene que intentar abstraer de todo eso, porque es ahí donde realmente la bola de nieve puede hacerse muy grande y va a ser muy difícil. Si él a cada Grand Slam al que va tiene que estar lidiando con comentarios de, por ejemplo, ahora va a ir a Roland Garros. Aquí ha ganado Guga Kurten 3 veces. Hostia. Siempre cargará con ello. Eso se lo tiene que intentar quitar. Él no puede ir con presión de tengo que ganar porque aquí fue donde ganó Guga Kurten. Es difícil, ¿eh? Pues claro, ¿Cómo te aíslas muy de...? difícil. Y él es un tío... Y eres un tío que, acuérdate, José, que habla muchas veces de que va a torneos y se quita el teléfono y no mira las redes sociales. Recuerdo que lo comentó hace un año y medio así. Y aún así, fíjate, ¿no? Le hablan a lo mejor en una entrevista post partido, le va a ESPN y le dice, oye, Joao, que está el público loco contigo. Y por mucho que te quites el móvil y te quites las redes sociales, hostias, termina la entrevista y te vas a tu casa o al hotel de vuelta pensando, joder, ¿cómo están los tíos? Si acabo de ganar solamente una primera ronda. Imagínate si me meto en tercera ronda, ¿qué se va a decir de mí en Brasil? Y si no llego a tercera ronda y le estoy dejando... Estoy decepcionando a mis compatriotas, ¿no? Yo creo que es muchas veces lo que se le pasa por la cabeza. Aquí igual, aquí en Buenos Aires defendía el título y seguramente fue al partido con la presión de decir, no he ganado ningún partido en todo el año porque arrastro un problema de espalda que me ha fastidiado, mi preparación no es del todo buena, me enfrento a un tío de mucho nivel y si pierdo hoy contra Tabilo y no defiendo el título, sabiendo que viene mucha gente de Brasil a verme en Buenos Aires. Y sí, ¿ahora qué pasa? ¿Qué van a decir de mí en mi país? Y sí, ya no soy tan bueno como ellos piensan. Y si no estoy cumpliendo con las expectativas que ellos tienen de mí. Y lo que tú dices, ¿no? Esa bola que se va haciendo y que en estos momentos nuevos en el circuito, porque era la primera vez que defendió el título, va a estar ahí, ¿no? Entonces es muy difícil y tiene que estar muy bien arropado por su entorno, y si hay que hablar con un psicólogo o psicóloga, que hable con él, que Carlitos tenía una psicóloga, recuerdo, en sus primeros días en el circuito, y exteriorizar estas cosas que no se queden dentro porque se pueden hacer una bola y pueden complicarle y mucho su periplo en el circuito. Como lo vimos con Zverev, que yo creo que Fonseca tiene madera de ser algo grande, y por ser algo grande no significa que gane. Que yo no tengo duda de que la tiene, José. Y yo esto quiero dejarlo claro porque yo sé que hay mucha gente que dirá, Fonseca sobrevalorado tal. Yo no me voy del potencial que tiene Joao, de lo que yo he visto que ha hecho Joao con muy poca edad, pero para desbloquear todo ese potencial, todas las piezas del puzzle tienen que ir
colocándose de manera correcta, y eso es muy difícil y a lo mejor lleva más tiempo del que nosotros pensamos o del que yo pensaba. Yo aquí ya dije que había puesto el listón demasiado alto y demasiado pronto con él, que yo creo que hay madera de gran tenista. Por digo gran tenista no significa que vaya a ganar Grand Slam, que recalco, tú puedes ser un grandísimo tenista siendo top 2, porque Zverev ha sido top 2 y ha sido finalista de Grand Slam y ha ganado multitud de Master 1000, ha ganado a Djokovic, ha ganado a Rafa. Ha hecho muchas grandes cosas, pero le ha faltado ese puntito extra, que es lo que hablamos aquí. No sé si Joao dentro de 12 años, como le ha pasado a Zverev, habrá ganado algún Grand Slam o no habrá ganado ninguno. Lo mismo ha ganado varios y se ha quitado esa etiqueta que todo el mundo le pone, ¿no? De Kuakurten o de sobrevalorado o de lo que sea. Pero tiene un problema. Al final, cuando tú eres tan joven y surges tan pronto, de la manera en la que lo hace, pues los Shapovalov, los Zverev, los Fonseca, etcétera, tiene, digamos que ese premio conlleva dos posibles responsabilidades. Y al final hay dos vías de escape. Una, o sales reforzado, dices, aquí estoy yo, como ha hecho Carlos, aquí estoy yo, y ganas un gran torneo y te quitas esa presión y te conviertes en un jugador increíble porque sales con una fortaleza mental de locos, o por todo lo contrario, te vas por el garete y la presión te puede... O enfermería, ¿no? Puerta grande enfermería, o te vas con las lesiones o problemas a nivel mental de psicológicos con, bueno, todos los jaleos que te conlleva. Aquí solamente hay dos posibles vías. El tiempo nos dirá cuál es la que tomará Joao Fonseca. Aquí es donde va a estar su éxito, Magic. O una cosa u otra, y eso es él el único que va a poder ponerle solución, porque por mucho que su entorno le ayude y le ayude a gestionar las críticas desde Brasil o la presión, es cuando luego esté en pista, el que si le tiembla la mano o no le tiembla la mano, pues ahí es donde va a estar el éxito, pero es que no hay otra. Y él suele ser muy bueno en los momentos de presión. De hecho, ayer en el partido contra Tabilo, antes de caer, salva 2 o 3 bolas de partido y lo salva con derechas ganadoras, que el público se vuelve loco, pero claro, luego en el siguiente punto te fallaba un revés, ¿no? Y esto, al final, todo está relacionado. Si tú físicamente no te sientes con confianza, no tienes fe en tu tipo de juego, empiezas a prestar más atención a las cosas extradeportivas porque tu tenis no te respalda, y las cosas extradeportivas, que es lo que yo creo que le pasa un poquito en Buenos Aires, te acaban bajando aún más al barro, ¿no? Es difícil, José, es difícil. Es él y su entorno, fíjate lo que te digo. Creo que su entorno también tiene un papel fundamental, tiene que rodearse de grandes profesionales, poder exteriorizar esas dudas y poder compartir un poco esa presión que es un poco burda a veces, es un poco exagerada, pero que es lo que le ha tocado vivir. Nació en Brasil y en Brasil es un país pasional hasta la médula para lo bueno y para lo malo, entonces saber aliviar un poquito esas cargas, compartirlo con su gente, no estar constantemente estresado. Creo que el mejor Carlos Alcaraz se ha desbloqueado cuando ha sido capaz de balancear el dentro y el fuera de la pista, encontrar la diversión fuera de la pista para rendir dentro de ella, y quizás Joao fuera de la pista esté mucho tiempo pensando en lo que se puede venir dentro de ella, y es necesario para él encontrar una rutina correcta que le quite un poco la mente del foco del tenis, ¿no? Es muy joven, yo pienso que lo va a lograr, y quiero acabar este vídeo con esa nota positiva y esa sensación positiva porque yo sigo confiando en él, pero es verdad que quizás a estas alturas de la película, de hecho recuerdo que hicimos ese vídeo, ¿no?, que comparaba el Fonseca del 2025 con el Alcaraz de 2021, y es verdad que no parece que vaya por el mismo camino, que le va a costar un poco más establecerse de lleno en esa élite y cumplir con lo que muchos pensamos que podía lograr hace apenas un año, ¿no? Poco a poco va a ser difícil para él, tiene que apoyarse en los suyos, seguir confiando, pero es hora de atajar una cuestión que puede poner un freno importante a su progresión, y es una pena para el tenis porque siempre queremos que los jóvenes tiren para arriba y deslumbren como lo hizo Joao el año pasado. Sí, al final el mundo del deporte, el tema de las expectativas siempre va a estar ahí, ya depende de lo que tú te quieras cargar en la mochila, igual que hay jugadores que se han terminado perdiendo por el camino y no lograron quitarse esas expectativas y triunfar, hay otros que sí lo lograron más tarde o más temprano, hay alguno como Carlos que lo hizo con 19, otros con 22, 25, 28, como es el caso de Wawrinka. Sí. Cada uno tiene su camino, solo el tiempo nos dirá, como digo, si Joao Fonseca pudo o no pudo quitarse esa presión que le viene de su país y quitarse esas expectativas. Veremos, el tiempo nos lo dirá. Me gustaría que vosotros aquí abajo en comentarios nos pusierais qué pensáis del tema de Joao Fonseca, cómo lo veis, qué os transmite y lo que habéis visto aquí. A ver qué soluciones veis a esto. Sí, pues sí, a ver qué nos decís. Nos vemos, hasta pronto.